Cuenta la aplicación. Bien, perfecto. Me voy ya con Martín Lustó, nuestro invitado que está aquí con nosotros, candidato a diputado. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniela? Buenas ¿Cómo tardes. estás? ¿Todo bien? Bien, acá en el tramo final, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Por qué la decisión de ser diputado? Porque creo que hay que ponerle freno, pero al mismo tiempo hay que pensar cómo se construye un futuro. A mí me acompaña Piera Fernández, que es una de las que cuando todo el mundo estaba escondido encabezó una de las marchas universitarias. Sí. Y creo que es de una generación nueva que también tiene mucha firmeza y mucho conocimiento, no solamente para decir que no cuando hay que decir que no, porque hay muchos que dicen que no, pero después votan que sí, sino también para pensar alternativas para ver cómo se construye una Argentina distinta. Ella es muy joven, sí. Y eso me lleva a pensar, ya vamos a hablar de Estados Unidos, bueno, de todo, pero me lleva a pensar cuál es la mirada de algunos que tienen años en política y de cierta política uno puede estar de acuerdo o no, la gente puede estar de acuerdo o no, pero que se encuentra de pronto con el Congreso de Lemoine grabando a otra legisladora, un Congreso casi infantil, no sé yo cómo calificarlo. Bueno, me parece que es violento y tiene infantilismo, pero además lo peor es que el tenor de la discusión es muy mala. Ese es el problema. El problema es que cuando hay que debatir proyectos, recordemos, por ejemplo, que cuando hablamos de Spert o de Lorena Villaverde, recordemos que en ese contexto hubo una mega ley que tenía un blanqueo, y ese blanqueo permitía, por ejemplo, que no residentes en la Argentina blanquearan a través de criptomonedas o propiedades, que cuando dábamos este debate, yo daba este debate personalmente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Milei al mismo tiempo andaba diciendo que eso era un problema de los políticos, que a él no le interesa dónde viene el dinero. Sí. Que ahora, recién vos lo mostrabas, ¿no? El nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, que es Venegas Lynch. Sí. Habla de una Argentina donde la compara con una familia que tiene helicópteros, lanchas, autos, motos, trabaja uno solo. Lo primero que pienso es que el que trabaja debe ser expert, si tiene todas esas cosas la familia. Pero además, ¿a quién le bajaron los impuestos? Bueno, porque habla de ajuste fiscal, pero le bajaron los impuestos a los más ricos entre los más ricos 2,5 veces, no a los más ricos solamente, a los más ricos entre los más ricos 2,5 veces. Dieron un blanqueo que el blanqueo de Macri, el 90% del blanqueo de Macri, 100.000 millones de dólares, lo blanqueó el 0,5% más rico de la Argentina. Entonces, yo los veo a Berti Venegas Lynch hablar de ajuste y digo, bueno, ¿y a quién eligieron ajustar? Eligieron ajustar a las empresas que entran al RIGI y le bajan todos los impuestos. A los más ricos entre los más ricos le dan un blanqueo. Además del blanqueo, le bajan los impuestos y además le dan certidumbre tributaria por 15 años. ¿Qué pyme que ahora está tratando de ver cómo sobrevive? ¿Qué comercio que ahora no sabe si tiene que dejar abiertas las puertas, las persianas o no? ¿Qué pyme tiene eso? 15 años de certidumbre alegaban tributaria. Que, por ejemplo, bienes personales en realidad no generaba más crecimiento en ningún ámbito, pero que bueno, de pronto el objetivo de alguna de esas medidas tenía que ver con una Argentina que iba a crecer de alguna manera. Y la verdad que no pasa, tampoco pasa. No pasa. Algunos de nosotros debatíamos que eso iba a ser así desde el principio, ahora te explico por qué. Pero vos pensá lo siguiente, no solamente al que blanqueaba le bajaste los impuestos o le permitiste blanquear gratis. Por ejemplo, cuando yo corregí la ley bases, a partir de $200.000 y blanqueabas más de $200.000, pagabas 10%. Sí. Ahí tenías ingresos para hacer otras cosas. Pero no solamente eso, sino que al que blanqueó, le dejaste entrar en un régimen especial del impuesto a los bienes personales, que le bajaste la alícuota y le permitís, con esa alícuota baja, congelarla por 15 años. Sí. Entonces, evadiste impuestos, no pagaste IVA, no pagaste ganancias, no pagaste ingresos brutos, no pagaste débitos y créditos, sacaste la plata, Milei te dice que sos un héroe y después te regala un blanqueo en el que no pagas nada, te baja los impuestos y te congela tu situación por 15 años. Ese es el tenor de lo que vemos. ¿Por qué la economía argentina no está creciendo? No tiene nada que ver con lo que dice Milei. La economía argentina no está creciendo porque el plan de ajuste de Milei lo que hizo es sacarte plata del bolsillo. Y además de sacarte plata del bolsillo, te subieron la electricidad, el gas, la escuela, el colegio, los medicamentos, el transporte, las expensas, la tasa de interés de la deuda, ahora que hay tantas familias endeudadas, porque eso estaba en el DNU 70. La desregulación de las tasas de tarjeta de crédito estaba en el DNU 70. ¿Sí? Ahí estaba. Entonces todo eso hace que tus ingresos caen, tus costos fijos aumentan muchísimo, lo que te queda para consumir es muy poco. Entonces hay menos demanda en la calle. Cuando hay menos demanda en la calle se vende menos. Pero además, como hay parte que se está abasteciendo desde el exterior, porque existe una apertura súbita,
lo que se produce en la Argentina es menos. Y si además el que produce tiene que competir con el atraso cambiario o exportar, todavía menos puede. Entonces hoy estás viendo, a las familias no les alcanza. Hay un montón de comercios, vamos a ver cómo son los números del Día de la Madre. De paso, feliz Día de la Madre a todas las madres, pero vamos a ver cómo son los números, porque lo que yo estuve hablando ayer recorriendo la ciudad y hoy era muy poca venta para lo que es normal a esta altura para una conmemoración de este tipo. Las familias están endeudadas y están dejando de pagar cada vez más. Sigue subiendo la morosidad. Sí. Cheques rechazados, estás en récord histórico. Las empresas que ahora venden menos, pensá, vos tenés costos de producción y costos fijos. Vendés menos, es como que te están comprimiendo entre dos paredes que se te achican. Cuando tratás de financiarte, las tasas de interés son 150, 200%. Sí, las empresas despiden, suspenden, bueno, lo contamos todos los días. Ahora, ¿qué puede hacer el Congreso? El Congreso primero puede decirle que no a un montón de cosas que Milei estuvo haciendo que castigan al grueso de la población y benefician a algunos. Y en segundo lugar, pensar colectivamente cómo son las correcciones que hay que hacer. Ahora, impidiendo y proponiendo cosas cuando Milei traiga, teniendo fortaleza y capacidad de pensar nuevos proyectos y alternativas a lo que ellos traigan, pero además también empezando a construir un futuro. ¿Ese? Sí, Martín, buenas tardes. Bueno, te quería consultar por eso, ¿no? El modelo económico de Milei generó una asfixia económica muy fuerte sobre los vecinos de la ciudad y también una apatía electoral, ¿no? Que se vio en las elecciones de mayo, donde votó solamente el 50% del padrón electoral. ¿Cuáles son las propuestas o cuál es el mensaje que se le puede dar también especialmente a lo que fue el tradicional electorado de Juntos por el Cambio, ¿no? Para que vuelva a las urnas y poder capitalizar ese voto contra Milei el domingo que viene? Mira, en primer lugar yo veo a la gente recorriendo la ciudad, lo que veo es que la gente está en la suya tratando de sobrevivir, porque es muy, muy angustiante la situación, muy angustiante, para todos. Entonces la gente no sé si está apática, está prestando la atención a lo que necesita para el día a día. Y ahora hay una oportunidad para votar un Congreso distinto, un Congreso que pueda mostrar que hay otra manera de resolver estos problemas que arrastramos, porque antes teníamos una inflación que te ahogaba, 211% de inflación en el último año de Alberto Fernández, pero pasamos a tener una economía cuyos motores de crecimiento están totalmente apagados. Entonces no puede ser que eso sea lo único que se puede decir. De la misma manera que antes tenías corrupción en la obra pública y ahora no hay obra pública. O antes tuviste un vacunatorio VIP y ahora tenés gastos VIP. ¿Qué quiero decir con gastos VIP? Vos pensás que el gobierno estaba dispuesto a gastar 12.000 millones de pesos para cambiar la cara de Spert en la boleta, que además dice Milei que no es causa de fuerza mayor, fue una decisión estratégica de ellos sacarlo a Spert de la boleta. Entonces, por una decisión estratégica están dispuestos a gastar 12.000 millones de pesos, pero a los médicos, a los residentes y a los becarios en pediatría básica del Garrahan, que son 400, con esa plata le pagás 2 años de salario. Y al Garrahan le están diciendo que no. Ahí tenés un privilegio en cómo se usa la plata, de la misma manera que antes hubo un vacunatorio VIP. Y hay otra manera, yo creo que muchos gobernadores muestran cómo se puede tener superávit fiscal que Argentina necesita, mientras seguís invirtiendo en educación, seguís proveyendo insumos fundamentales como remedios para la salud, seguís haciendo obra pública, seguís ocupándote de los que menos tienen. Y esta es una ciudad que fue muy lastimada por la política económica de Milei. Primero por la convivencia, segundo por el turismo, tercero por la cultura, cuarto por las pymes y los comercios. Todo eso hace un combo en donde el año pasado, por ejemplo, la economía de la ciudad cayó más que el promedio del país. Ahora, respecto a eso, Martín, ¿qué crees que va a pasar el día después con la economía? Y aprovechando tu conocimiento de economía, pero digo, el día después de las elecciones, con todo lo que dijeron de los de Estados Unidos, ¿impacta, no impacta? ¿Le cambia algo al porteño? ¿No le cambia nada? Mira, ¿a vos te parece que cuando el Tesoro americano compra bonos, a los jubilados les sube la mínima? ¿O los comercios venden más? ¿O sube tu salario? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que hace el rescate del Tesoro de Estados Unidos es que el gobierno no caiga en un abismo al que fue paulatinamente acercándose. Pero lo que tiene que hacer es repensar el plan económico. Y a mí me preocupa que cuando celebran en las redes, lo que siguen diciendo es todo marcha de acuerdo al plan. La verdad que si todo marcha de acuerdo al plan, el plan es muy, pero muy malo. Y hay que cambiarlo. Y hay que tener, como dije antes, firmeza en el Congreso, pero también imaginación para pensar alternativas e ir construyendo alternativas.
Martín, te preguntó, seguimos con economía, te preguntó David por el 27 y acá en este programa siempre hablamos de la semana que entra. Esta semana, ¿cómo la ves? Porque la verdad que todas las semanas viene sucediendo algo en economía. Estamos esperando que Estados Unidos nos digan algo, que el dólar no suba. Y la veo con la misma incertidumbre. ¿Por qué? Porque básicamente el gobierno o no sabe, o está obsesionado con seguir haciendo lo mismo, o está ocultando cómo va a seguir el 27. La pregunta clave es cómo sigue el 27. Y en virtud de lo que se proyecte para adelante te trae más o menos tranquilidad. Hoy un gobierno que te dice que todo está bien, que va Milei a la televisión y dice que no le preocupa la caída del poder adquisitivo del salario porque él tiene el sueldo congelado. Me hace acordar a Berti Venegas Lynch. Él tiene el sueldo congelado, pero vive en Olivos, no paga alquiler. Tiene un médico... No paga servicios. No paga la luz, no paga el gas, no paga el transporte porque lo lleva un chofer, no paga la comida de los perros, no Pero importa si cobran son las 4 o reuniones, 5, no paga la además. comida de los perros. Tiene seguridad en la puerta de la casa, tiene un médico a disposición 24 horas, le cobran los remedios. Sí, no refleja la realidad de los argentinos. Pero, a ver, recién mencionaba a Villaverde. Habló Fred Machado, dijo, si yo hablo cae el gobierno, ahora se va a conocer, se supone que le está mandando mensajes al gobierno, un poco más de cómo eran esas relaciones. En el caso de Villaverde, ¿no debería ser legisladora? No, para mí no debería ser legisladora. Pero igual que con Esper, que digo, ojo con el blanqueo y ojo con esto que proponen de inocencia fiscal, Sí. Recordemos que el paquete de inocencia fiscal te dice, la plata que vos tenés, no hace falta que me expliques de dónde salió. Imagínate eso para el narcomenudeo, para Sí, distintas una fiesta. bandas. Imagínate el paraíso en que te transformás. Pero quiero decir, lo de Villaverde también es una consecuencia de otra cosa, que es vender candidaturas. Cuando vendés candidaturas, que parecía en su momento, cuando surgió el tema fue un escándalo, pero hay muchos que no entendían por qué era tan grave. Si vos vendés candidaturas, no sabés a quién Claro. se las vendés. De la misma manera que detrás de alguien que venía a desmantelar el Estado, como expert, no sabés qué se esconde. Hay un disfraz ahí, ¿no? Cárcel o bala, el Estado no sirve. Bueno, Lo que pasa es alguien que que, esto por pone... ejemplo, Esper llamó a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. Sí, es verdad. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda le dijo al 38% de la población de la Argentina no paga impuestos. Esto queda, Lustó, esto que dice pone un poco en valor también algo que fue denostado fuertemente durante los últimos años, que tenía que ver con la militancia en la política. Sí, porque es el conocimiento de con quién estás. Eso por un lado. Y lo otro que vemos es, la verdad que mientras los libertarios andan diciendo que cada uno se tiene que arreglar por sí mismo, y yo creo que eso es parte de la preocupación, el ensimismamiento y la vergüenza que algunos tienen porque está siendo cada día más difícil y en lugar de pensar que es algo colectivo, Sí. este gobierno te dice es responsabilidad tuya. No, no es responsabilidad de nadie que está padeciendo eso, es responsabilidad de un plan económico mal diseñado. Pero hay otra cosa que estamos viendo. Yo recorro mucho la ciudad. Hay un montón de... En los barrios populares la gente se organiza porque el ingreso cayó y el Estado desapareció. Y entonces vos ves un montón de gente que se organiza ¿para qué? Para dar de comer a otros, para darle un espacio a los jubilados que la están pasando mal, Sí. para hacer apoyo escolar. Con mucha generosidad, el Estado debería estar detrás de todo aquel que hace eso de manera genuina, legítima, poniendo su tiempo, su empeño, su esfuerzo y apuntalarlo, porque es mucho más fácil salir. Cuando el Estado está bien gestionado detrás de una sociedad donde se unen los que estudian, los que trabajan, los que dan empleo, los que nos cuidan, los que enseñan, los que tienen voluntad de colaborar con todo eso, la verdad que las cosas se transforman mucho más rápido. Vuelvo al después del 27 y a la economía, que es lo que planteaban los chicos y que creo que es lo que la gente, no sé si más le preocupa, pero es lo más urgente, ¿no? También saber cómo llegamos a fin de año, si hay comida para poner sobre la mesa. Las reformas que se vienen o que plantea el gobierno de Milei. ¿Qué pasa con esto? Si él obtiene más o menos un buen resultado el 26 de octubre, ¿cómo es la Argentina que se viene respecto de esas reformas? ¿Cómo le cambian la vida a los argentinos? Bueno, depende de qué reforma se trata. Si el gobierno, por ejemplo, el gobierno no habla de educación, pero yo creo que Argentina necesita un gran acuerdo educativo. Necesita modificar cosas tributarias porque en la Argentina muchos de los impuestos recaen sobre el consumo Sí. y los que más consumen son aquellos que menos tienen. Entonces hay muchas cosas
por hacer. El gobierno habló de eliminación de la jubilación de privilegio, pero no eliminó ninguna jubilación de privilegio. Es mentira lo que dice el gobierno. Entonces, hay un montón de cosas para hacer. ¿Pero qué se necesita? En mi opinión, se necesitan legisladores que cuando los votás porque crees en sus ideas, sepas que no se van a dar vuelta. No necesitamos más Cuadra, ¿no? Porque también recordemos que Cuadra no es un invento de este gobierno. Cuadra vino de la mano de un espacio político y se dio vuelta y ahora está preso. El que iba a ser era presidente de Asuntos Constitucionales del Senado y querían que controlara la CIDE. Está preso por no poder explicar el origen del dinero con el cual cruzó una frontera. Entonces yo creo que necesitamos, otra vez, en todas esas reformas, gente que piense en el colectivo y que si lo presionan o lo seducen, no ceda. Me parece muy importante. Sí, habló de reforma tributaria, habló de educación. En lo que piensa el gobierno es en reforma laboral, pero no enfocada a recomposición de salarios, que parece ser lo más urgente, sino todo lo contrario. En general siempre se habla de reforma laboral cuando la economía está en caída y cuando el tipo de cambio está apreciado, porque entonces vendo menos, soy menos competitivo. La pregunta es cómo hago para ganar un poco más. Yo soy de los que creen que Argentina necesita una modernización de las relaciones laborales, para los dos lados. Para los dos lados. Hoy tenés un grueso de la economía, desde la economía informal hasta los jóvenes que tienen otro tipo de modalidad laboral, que están muy desamparados. Necesitas pensar que hay convenios colectivos que son de la década del 70. O sea, tenés convenios colectivos que tienen más de 50 años en un mundo que tuvo cambios muy vertiginosos, pero nada de eso se tiene que hacer desprotegiendo. Tenés que modernizar protegiendo, incentivando el empleo, pero protegiendo al trabajador. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Lustó. Ya la próxima será con los resultados, imagino, sobre la mesa del 26. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, me voy a la mesa. Vamos a hablar de economía. Perdón que me levanto, pero nos vamos a la mesa para hablar de economía. Darío, todo tuyo, el espacio. Sí, bueno, algo comentaba el candidato.